Saludos, gente de Dios. La gracia y la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Qué bueno que esta mañana volvemos a encontrarnos, volvemos a tener nuestro tiempo de esperanza. Y qué bueno que podemos estar juntos y juntos buscar ese rostro de nuestro Dios cada mañana. Recuerden que siempre les he comentado que todo va a estar bien, porque todo lo que ponemos en las manos de nuestro Dios siempre está bien. Recuerde que cuando estamos en esas manos poderosas de nuestro Dios, cuando estamos en el hueco, en el hueco de la mano de nuestro Dios, no solo todo está bien, sino que todo estará bien. Tenemos la seguridad, la certeza de que el Señor nos va a sostener, nos va a animar y vamos nosotros a ponerle todo el empeño a la vida. Así que es bueno que podamos tener ese entendimiento, porque no puede ser de otra manera. El Señor está con nosotros y en todo momento, cuando las cosas no van como nosotros quisiéramos, tenemos la seguridad de que cuando nos ponemos y nos colocamos en las manos de Dios, todo, absolutamente todo, va bien. Así que yo creo eso, yo vivo de esa manera. Yo vivo pensando que todo siempre va a estar bien cuando ponemos nuestra vida, nuestra confianza en las manos de nuestro Dios. Siempre las cosas van a estar bien. Así que viva por encima de las circunstancias. Viva por encima de los problemas, viva por encima de las angustias y confiese con su forma de vivir, con su forma de ser y con las palabras que pronuncia. Confiese que cuando todo está en las manos de Dios, todo tiene que salir bien. Entonces, tomemos un tiempo esta mañana para saludar a Alma como estamos acostumbrados a hacer, que ella nos dé una palabra de saludo y que también ella nos lleve de forma veloz a la presencia de nuestro Señor. Alma querida, Dios te bendiga. ¿Cómo tú estás hoy, nena? Bien, que la gracia y el poder de Jesucristo esté con cada uno de ustedes, llenándole de muchas gracias. De muchas gracias, sobre todo muchas gracias. Eso es así. Oremos. Eterno y Padre Celestial, te damos gracias, Jesús, por un nuevo día. Gracias, Señor, porque has estado Padre, al pendiente de nosotros. Sí, mi Dios, tú eres grande y poderoso. Porque sabemos que nuestras peticiones están ante tu presencia y serán contestadas de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Y te pido por cada una de las personas que nos están escuchando y nos han de escuchar. Bendíceles grandemente y que siempre confíen en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy, gracias, Alma. Decidir vivir por encima de la circunstancia o de mi circunstancia. Y quiero enmarcar eso en el libro de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 16 al 18. Y dice la carta a los tesalonicenses: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Se los comparto nuevamente. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Decidir vivir por encima de las circunstancias. Y posiblemente lo que nos viene a la mente de inmediato es la pregunta de cómo podemos vivir por encima de las circunstancias. Y cuando leemos el texto de la primera carta a los tesalonicenses, cuando lo miramos con detenimiento y lo leemos con detenimiento, surge la pregunta, ¿verdad? De cómo podemos vivir por encima de las circunstancias. Pero cuando nosotros leemos el texto de Primera de Tesalonicenses, lo leemos fuera de contexto, lo que dice o lo que podemos interpretar puede ser una pesada carga. Pedirle a un creyente que vive por momentos muy duros
que viva por encima de esas circunstancias, ¿ok? Podría ser una carga, podría ser incluso un elemento de inconsciencia si nosotros leemos el texto fuera de contexto y hacemos solo una interpretación literal del texto. ¿Cómo podemos orar sin cesar y dar gracias a Dios en toda circunstancia? Por ahí va la pregunta. ¿Cómo podemos orar sin cesar y dar gracias a Dios en toda circunstancia? Tenemos que alejarnos un poco para poder ver y comprender el cuadro completo del texto de Tesalonicenses. ¿Qué había ocurrido en esa comunidad? ¿Qué estaba ocurriendo en esa comunidad, en ese contexto en el cual el apóstol Pablo está escribiendo a los tesalonicenses? ¿Qué le quería decir Pablo? ¿Cuál era el mensaje que el apóstol Pablo le quería transmitir a la comunidad de Tesalónica que está recibiendo este mensaje? Hay una preocupación en el contexto del texto, hay una preocupación de no estar preparado para el regreso de Cristo en la comunidad de tesalonicenses. Esa era la gran preocupación a la cual Pablo estaba escribiendo sobre esa preocupación. Esa comunidad de fe tenía una preocupación profunda de no estar preparados para el regreso. Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo en la comunidad de tesalonicenses. Esa comunidad percibía o tenía o padecían persecución por su fe en ese contexto. La muerte inesperada de algunos creyentes de ese momento exacerbó la preocupación de la comunidad de tesalonicenses y los llenó de angustia y de desesperación. Todo esto los llevó a reevaluar muchas cosas de sí mismo. Se miraron a sí mismos ante esa circunstancia y a preocuparse en demasía. Creció la preocupación, la angustia, la desesperación en la comunidad de tesalonicense. Y eso es común cuando nosotros en momentos dados hacemos una recopilación de lo que vivimos o de lo que estamos viviendo. Y nos preguntamos cómo podemos seguir hacia adelante y cómo podemos enfrentar las circunstancias que tenemos de frente en nuestra realidad cotidiana. El otro día hablaba con la hermana Margarita de allá de Cuba. Ayer me escribía Margarita, compartía Margarita las circunstancias complicadas del pueblo cubano, de cómo están viviendo, de la ausencia del dinero, de la ausencia de los alimentos, de la transportación. Me decía Margarita que se tenía que levantar en la madrugada para poder ir a buscar alimentos para su casa, la ausencia de electricidad, en fin, todas unas circunstancias angustiantes, ¿no? Y hoy yo empiezo a hablar y decirle a Margarita, o pretender decirle a Margarita, que aprenda a vivir por encima de las circunstancias. Pues no suena tan fácil, no suena tan lógico, ¿verdad? Pero cuando nosotros podemos entender el contexto, cuando podemos entender la circunstancia, cuando podemos evaluar qué es lo que me está preocupando, nosotros tenemos que recordar lo que el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses en el capítulo 5, que en la llegada del Señor no iba a haber aviso previo antes la segunda venida de Cristo. Él vendrá cuando menos lo esperemos, y aquellos que hayan creído no serán los que tendrán que preocuparse, ¿verdad? Tendrán esa seguridad y esa certeza. Y creo que por ahí va un poco lo que el apóstol intenta decirle a la comunidad de tesalonicenses, es que vivan confiados, que vivan esperando, que vivan creyendo que toda circunstancia
es pasajera y que finalmente tendremos la recompensa. Y los evoca a vivir por encima de las preocupaciones excesivas a las cuales ellos estaban sometiendo. Aquellos que no han creído, aquellos que no han puesto su confianza en el Señor, no sabrán lo que ha ocurrido o lo que ocurrirá. Y cuando tenemos esa certeza, los que se han mantenido fieles estarán preparados, en el caso del contexto de la epístola a los tesalonicenses, estarán preparados para recibir al Señor en su segunda venida, porque han estado viviendo de una manera que los prepara para encontrarse con Él. Entonces, ¿cómo deberíamos vivir y cómo podemos estar listos como pueblo, como gente? Por eso esta mañana la invitación es a vivir por encima de las circunstancias. Ahí están las circunstancias. Las circunstancias son desfavorables para muchos pueblos, para mucha gente, y totalmente distintas las circunstancias. Pero tenemos que trabajar con la confianza, con la esperanza, con la fe puesta en el Señor. Y que nosotros podemos sobresalir, podemos vivir por encima de las circunstancias y tenemos mucho que hacer para poder cambiar esas circunstancias. Podemos tener ese encuentro comunitario, ese caminar juntos como comunidad, ese planificar juntos como comunidad para sostenernos, para animarnos los unos a los otros. No vamos a poder vivir por encima de las circunstancias cuando nosotros tratamos de vivir solos y solas. Nosotros logramos vivir por encima de las circunstancias cuando nosotros en medio de nuestra comunidad creamos comunidad, cuidamos comunidad, vivimos en comunidad. La comunidad entera se pone en orden, la comunidad entera se prepara para poder mover a todo el mundo sin dejar a nadie atrás, para poder superar las circunstancias que puedan ser adversas para nosotros. ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos de que también nosotros vamos a estar listos, ¿verdad? Y que no tenemos que preocuparnos angustiosamente por lo que nos va a suceder. El apóstol Pablo dice a los cristianos tesalonicenses fieles que eran hijos de la luz e hijos del día, y no de la noche y no de las tinieblas, como el resto del mundo. Les da una garantía de que están invitados y de que ellos al creer y de que ellos al ser fieles al Señor son hijos de la luz y son hijos del día. Luego el apóstol Pablo le da instrucciones de cómo vivir una vida de fidelidad, cómo vivir por encima de las circunstancias. Y lo primero que afirma el apóstol Pablo, que creo que es característico del apóstol Pablo, es que deben trabajar duro. Como comunidad, como persona, como familia, tenemos que trabajar duro para vivir por encima de las circunstancias, para evitar que las circunstancias nos controlen, nos destruyan. Nosotros tenemos que trabajar duro. Nosotros tenemos como familia, como comunidad, unirnos en el trabajo duro de la transformación de nuestras comunidades, de organizar nuestras comunidades para seguir hacia adelante. Lo otro que el apóstol Pablo está diciendo, para vivir por encima de las circunstancias, nosotros tenemos que estar llenos de gozo. Y el apóstol Pablo usa esa imagen porque ustedes son hijos de la luz, porque ustedes son hijos del día. Entonces los hijos de la luz y los hijos del día viven llenos de gozo. Y sé que es complicado tratar de experimentar o estar gozosos en medio de circunstancias que son totalmente enajenantes para nosotros. Pero para poder superar y vivir por encima de las circunstancias, tenemos que estar llenos de gozo, del gozo del Señor, ¿no? Lo otro que dice el apóstol Pablo es vivir en paz y vivir constantemente confiados de que el Señor nos va a sostener y nos va a animar. ¿Cómo se va a resolver? Yo no lo puedo decir, pero lo que sí sé es que nuestro Dios ha de sostenernos y ha de ser provisorio a nuestras vidas. Porque si algo hace el Señor,
Si algo sabe hacer el Señor, es ser un Señor de provisión para nuestras vidas. Como siempre estamos afirmando y recitando, no he visto justo desamparado ni de su simiente que mendigue pan. Entonces, estar gozosos es una prueba de nuestra relación con Cristo. En la medida en que nosotros tenemos una profunda relación con Cristo, en la medida en que nosotros tenemos una relación significativa con Cristo, aumenta el gozo en nosotros. Porque el gozo, estar gozoso, es una prueba profunda, inequívoca de nuestra relación con Cristo. ¿Qué es lo que nos va a sostener? ¿Qué es lo que nos va a animar en las circunstancias ambivalentes donde todos estamos viviendo? La confianza puesta en el Señor. La confianza puesta en nuestro Señor, tener una relación profunda con Cristo. Pablo escribe desde la cárcel. Pablo escribe desde la cárcel de estar atado, encadenado en la cárcel, y decidió gozarse por encima de esa circunstancia, por encima de estar encadenado, por encima de estar encarcelado. Pablo decidió gozarse. De hecho, escribe desde esa realidad, escribe desde esa circunstancia e invita a todos los que reciben la epístola, a todos los lectores, a que puedan como él vivir por encima de la circunstancia. El gozo, gozarse por encima de la circunstancia. No es gozarme masoquistamente de que estoy preso. No es gozarme masoquistamente que estoy encadenado. Es gozarme que a pesar de que estoy preso y a pesar de que estoy encadenado, puedo gozarme en Cristo Jesús. Porque en Él tengo libertad, aunque pueda estar encadenado. En Cristo Jesús tengo libertad, aunque pueda estar preso. Porque en Cristo somos libres. Cristo rompió cadenas, Cristo nos liberó de la esclavitud. Entonces el apóstol Pablo dice, puede estar mi cuerpo encarcelado, puede estar mi cuerpo preso, pero he aprendido a ser un ser humano libre. He aprendido a gozarme cualquiera fuera mis circunstancias. Y creo que para poder superar circunstancias, para poder superar dolores y angustia, nosotros tenemos que también tomar la decisión de poder experimentar el gozo del Señor por encima de la circunstancia. Porque aquí gozo no son risas, aquí gozo no es ausencia de lágrimas, aquí gozo no es ausencia de tristeza, aquí gozo es la fuerza, la confianza puesta en el Señor de que yo voy a superar esa situación, de que esa situación va a cambiar, de que llegará el momento donde ya no existirá esa situación y que yo puedo vivir. Y yo creo eso, yo creo que nosotros podemos vivir por encima de las circunstancias. Aunque las circunstancias sean ambivalentes, aunque las circunstancias sean pesadas, yo creo que podemos vivir por encima de ellas. No es que me voy a enajenar, no es que las voy a ignorar, están ahí y están ahí dolorosas, angustiosas, desesperantes. Pero cuando yo me acerco a esa circunstancia, con esa experiencia de que Cristo me sostiene, de que Cristo me anima, yo le voy a encontrar solución cualquiera fuera la situación que yo esté viviendo. Porque para algo, mi gente, óigame bien, para algo nos tiene que servir esa relación que tenemos con Cristo. Por ello, es una decisión vivir por encima de las circunstancias. Óigame bien, es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Yo voy a vivir por encima de mis circunstancias. Yo voy a vivir lleno de gozo por encima de mis circunstancias. Y eso es poderoso. Yo voy a vivir gozoso por encima de las pruebas, de las vicisitudes, de los dolores. Yo voy a vivir confiado y confiada de que el Señor me va a sostener y que sé que en algún momento yo lo voy a poder superar. Y que mientras transite por esa circunstancia ambivalente, yo sé que no voy a caer, no voy a morir, no voy a claudicar, porque lo que me sostiene a mí no son las circunstancias. Lo que me sostiene a mí es mi confianza puesta en el Señor. Entonces, como el apóstol Pablo, yo también voy a decidir en mi experiencia dolorosa, confiar y vivir, porque es una decisión, estar llenos de gozo por encima de las pruebas.
porque vivir lleno de gozo es mucho más poderoso que las pruebas que podamos estar experimentando. Es mucho más poderoso. Gente, óigame bien, si nos rendimos sin reserva a los pies del Maestro y nos rendimos a su voluntad y a su dirección para nuestras vidas y nos encaminamos constantemente en su dirección, el fruto, el gozo será evidente en nuestras vidas. Las realidades son complicadas, las circunstancias son complicadas. Y por ello insisto en la organización comunitaria, por eso insisto en la solidaridad comunitaria, por eso insisto en que las necesidades no pueden ser individuales, tienen que ser colectivas, porque colectivamente cuando nos ponemos en orden, cuando nos ponemos en las manos de Dios, toda la comunidad trabaja para subsanar y proveer las necesidades que tenemos en nuestras comunidades. No podemos vivir solos, no podemos vivir siendo egoístas. Yo voy a salir a buscar el pan mío, yo voy a salir a buscar mi necesidad, cómo llenarla. Tenemos que orquestar, tenemos que planificar, tenemos que ponernos todos en las manos de Dios y todos movernos en bloque para poder solucionar parte de las circunstancias que nosotros tenemos. Algunas las vamos a superar posiblemente rápidamente, algunas son orgánicas, ¿verdad? De estructura, de injusticias gubernamentales, de dolores y de injusticias de clase. Esas necesitan ser más ponderadas y necesitan ser crear más comunidad para poder cambiar las realidades. Creo que el poder está en la comunidad. Creo que la comunidad tiene la capacidad para poder cambiar las realidades, las circunstancias y poder vivir por encima de las circunstancias. Esta mañana el apóstol Pablo nos sirve de guía, de maestro, y nos está diciendo que nosotros podemos vivir gozosamente, que podemos decidir vivir gozosamente por encima, por encima de las circunstancias, en esa dirección. Y el fruto de eso es el gozo que será evidente en nuestras vidas. Oramos para que el Dios del cielo nos dé dirección y nos dé ese elemento de solidaridad para poder apoyar y sostener a los hermanos y hermanas que están en mayor necesidad. Siempre insisto en que las iglesias tienen que tener misión y que podemos nosotros a través de la misión de la iglesia alcanzar a mucha gente, pero para ello nosotros necesitamos que cooperemos con la misión de la iglesia, para que la iglesia tenga los recursos, tanto financieros y humanos, para poder asistir a los de aquí y a los de allá. Importante hacer comunidad, importante tener una comunidad gozosa que pueda ser solidaria con los que mayor necesidad puedan estar enfrentando. Amén. Entonces, oremos los unos por los otros para poder aprender a vivir por encima de las circunstancias. Tenemos la oración de hoy. Copia la oración de hoy. Judith Serrano copia la oración en esta mañana. Arlene Bristol Alvarado copia la oración. Copia. Señor Jesús, quiero decidir vivir por encima de mis circunstancias y encontrar mi gozo en ti. Amén. Te repito la oración. Señor Jesús, quiero decidir vivir por encima de mis circunstancias y encontrar mi gozo en ti. Amén. Que esa sea tu oración en esta mañana. Que podamos hacerla como no solamente una oración, sino también hacerla como una confesión de fe. Señor Jesús, quiero decidir vivir por encima de mis circunstancias y encontrar mi gozo en ti. Amén. Marisa, Dios te cuide allá en el Coco de Salinas. Gente, a vivir por encima de las circunstancias.